moderación, que va a estar a cargo de Vanessa David, y antes quisiera entonces cederle la palabra a la señora Catalina Wegner, directora de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Primero voy a decir algo yo, de la Fundación Friedrich Ebert, y después Rafael, ¿dónde está Rafael? Bueno, nosotros dos vamos a saludarles, eso es la función ahora, y en esta función estoy aquí. Me llamo Catalina Wegner, estoy en Venezuela hace un poco más que un año, ¿no? He llegado en noviembre 2020, había llegado antes, hace casi 2 años, después tuve que irme por la razón de la pandemia, y empecé a prepararme para esta nueva función mía en septiembre de 2019, y antes no supe nada de Venezuela, ningún contacto. Conocía otros países de América Latina, pero de Venezuela nada. Los únicos venezolanos que conocía yo fueron Simón Bolívar y Hugo Chávez. Sorpresa, ¿no? Entonces, y a mí me gusta mucho leer, ¿no? Me gustan los libros, me encantan las librerías, pero quiero evitarlos porque siempre voy a comprar algo. Ya en esta ya me compré 3 libros hoy, pero bueno, voy a pagarlo más tarde. Y ya tengo tantos libros, pero me encantan, y por eso me gusta mucho que estamos aquí, en este lugar. Pero el autor Rómulo Gallegos no lo conocí, tampoco el otro Rómulo, ningún plan. Pero, ¿qué fue el primer libro que me recomendaron a comprar y leer? Que fue Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Entonces, él era el tercero venezolano de mi vida. Y qué venezolano, ¿no? Autor, sí, pero también muy comprometido con la democracia, presidente del país, defensor de la democracia venezolana, hombre de condiciones, dispuesto a actuar, resistir, y además más tarde con una función importante en el sistema internacional regional de defensa de los derechos humanos, y en un momento vamos a escuchar más sobre eso. Yo soy abogado y especializada en derecho europeo y en derecho internacional público, especialmente los derechos humanos. Entonces, con todo eso, Rómulo Gallegos para mí es un personaje súper importante y algo como modelo, ¿no? Y entonces, gracias a Venezuela para hacerme conocerlo. Pero es también muy importante este personaje, me parece, para Venezuela. Entiendo muy bien que después de tantas luchas políticas en los años pasados, la gente está cansada, ¿no? Y con la situación económica muy difícil, la gente está luchando a sobrevivir y ya no tiene tiempo para la política. Y también en la situación actual política se sienten huérfanos. Pero creo que especialmente en esta situación se necesitan personajes, hombres y mujeres, que pueden ser modelos, que pueden dar orientación, presentar alternativas. Y una de estas personas es Rómulo Gallegos, y por eso hacemos esta línea de trabajo que como Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, que ya había mencionado Anaís, vamos a presentar, queremos presentar, y ya estamos haciendo más personalidades de este tamaño. Ya hicimos podcast sobre Teodoro Petkov, estamos preparando otras cosas. Entonces, eso es esta línea de trabajo, y en esta línea publicamos junto con Provea esta novela gráfica. Y por eso quiero primero agradecer mucho a Provea, Rafael, por esta posibilidad, porque fue su idea, la idea de Provea, y nos ofrecieron hacer esta actividad, y
publicar esta novela gráfica y presentarla aquí. Muchas gracias por eso. Y además quisiera agradecer a las panelistas, la moderadora. Gracias, moderadora, muchas gracias que llegaste en tiempo. Entonces, Claudia Níquel, Nea Ochoa, Margarita López Maya, Héctor Torres y Vanessa. La librería Buscón, muchas gracias, me encanta estar aquí. Trasnocho Cultural, en la sala TAC, para todo este espacio lindo que tenemos aquí. Mi equipo, la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, y finalmente a ustedes todos por estar aquí, por su interés y su compromiso. Y con eso doy la palabra a Rafael. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos y todas. Bueno, sabemos que estamos agotados después de 2 décadas de conflicto y la incertidumbre es el signo de cada día para todos y todas, ¿no? Y en este momento de tanta confusión y desasosiego creo que es importante mirar hacia atrás para proyectarnos hacia adelante y conseguir esos referentes cercanos, civiles además, que también tuvieron que enfrentar situaciones tan complicadas como las nuestras y bueno, hicieron historia en el mejor de en el más bonito de los casos, ¿no? Y es por eso que en nuestra línea de trabajo sobre memoria, verdad y justicia no solamente estamos intentando que no se olviden las violaciones de derechos humanos, sino también ayudando a reconstruir desde los márgenes la historia de Venezuela, en este momento de tanta intervención, en donde, bueno, esas raíces de los venezolanos están en crisis en este momento, además aumentado por la situación de migración forzosa, ¿no? Entonces este trabajo de Provea forma parte también de un esfuerzo de promover una colección de historias que ayuden a encontrar ese proyecto de país deseado, esa narrativa para la reconstrucción de la institucionalidad democrática. Es algo que hemos esperado de la clase política, pero no se ha dado, así que la sociedad civil va a tener que también poner su grano de arena en conseguir finalmente esa narrativa, ¿no? Así que también como movimiento de derechos humanos siempre nos echaba en falta tener algún ejemplo cercano. Siempre hablábamos de Mandela, de Gandhi, de Monseñor Romero, pero fíjense que como movimiento de derechos humanos no teníamos tampoco ejemplos luminosos de hombres o mujeres que hayan ayudado a ese camino de la dignidad humana, y es por eso también que nos interesa tanto la figura de Gallego como primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además ayudó a crear esos mecanismos que siguen estando en vigencia para proteger la dignidad en toda la región. Así que Rómulo Gallegos, además de escritor y de político, es un defensor de derechos humanos y así es como lo queremos también promover, ¿no? Así que finalmente muchas gracias a ustedes, decirles que este es el primer evento de lo que hemos denominado el Tour Gallego 2022. Esperamos promover esta novela gráfica en muchos sitios, a diferentes niveles, especialmente en universidades y en liceos de nuestro país, tanto en Caracas como en el resto. Y vamos a estar anunciando esos eventos por nuestras redes sociales. Sin embargo, si ustedes quieren en su comunidad o conocen a alguien que dé clases o que tenga una organización social o comunitaria, que vayamos un día a hablar sobre Gallego y distribuirles esta novela gráfica, por supuesto estamos absolutamente abiertos a eso. Así que muchas gracias y gracias al Buscón, gracias al Lildis por haber sido un aliado tan importante, incondicional, que nos dio muchísima confianza para hacer esto. A Héctor Torres por haber incursionado en la novela gráfica, a José Luis Couto por las ilustraciones y a ustedes por hacernos sentir que este proyecto tiene absolutamente sentido. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar el evento y le dejo con Vanessa Davis, que va a ser la moderadora en la noche de hoy. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Excusen la llegada tarde por compromisos laborales. En primer lugar, de acuerdo con el orden del que me ha hablado Anaís López, le vamos a dar la palabra a la doctora Claudia Níquel, también defensora de derechos humanos, activista y una persona muy vinculada con este ámbito, y esta otra cara quizá de Rómulo Gallego, que quienes estudiamos Doña Bárbara conocimos menos. Gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. Honradísima de estar aquí frente a ustedes y agradecida
invitación a participar en este evento que inaugura esta gira Gallego 2022 para presentar esta novela gráfica Gallegos, hombre de una sola calle, escrita por Héctor Torres y graficada por José Luis Couto, como lo decía Rafael antes, ¿no? La verdad es que esta novela, efectivamente, como ya lo he mencionado, pues trata de mostrar la vida de Rómulo Gallegos, que fue un hombre, bueno, lleno de muchas cosas, ¿no? Rómulo Gallegos fue, lo sabemos todos, un escritor, no solo un escritor, probablemente el escritor más importante que tenemos en Venezuela. Fue un docente, fue periodista, en cierta medida, fue un político, no solo un político, fue el primer presidente de la República electo por votación universal, directa y secreta de verdad. Y además, como lo subrayaba Rafael antes, fue el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue obviamente parte del primer grupo de miembros de esta comisión, que se creó en 1959 en el seno de la Organización de los Estados Americanos, y bueno, se materializó en 1960. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hoy junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979-1980, digamos 20 años después de la instalación de la Comisión, y después de un largo camino evolutivo, porque efectivamente la Comisión, cuando se creó entre otras comisiones que tenía ya la organización en esa época. No era un órgano permanente entonces, y además, como no se llegó a acuerdos concretos sobre sus atribuciones, terminó siendo un órgano, vamos a decir, llamado a documentar la situación de los derechos humanos en el continente americano, a documentar y a recomendar. Básicamente sus competencias se limitaban, sus facultades se limitaban al levantamiento de informes, a visitas in loco y a recomendar a los estados sobre su situación. Sin embargo, la visión justamente de Rómulo Gallegos impulsó primero que la comisión reinterpretara sus competencias, sus facultades, para hacerlas más cónsonas con su fin real, que era la protección de los derechos humanos, e impulsó incluso la modificación formal de su estatuto y posterior desarrollo. En la investigación para preparar esta conversación me encontré un documento que yo nunca había leído, la verdad es que nunca lo había leído, que es el discurso inaugural, vamos a decirlo así, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la verdad es que me parece una pieza, claro, escrita por Rómulo Gallegos, solamente puede ser una pieza, pero es una pieza para el derecho internacional, para el derecho de los derechos humanos y para la defensa de los derechos humanos en sí mismos. Entonces yo me voy a tomar la licencia de leer los párrafos que me parecen más importantes de este discurso para abrir la discusión, para que conversemos sobre esto, porque al final de lo que tratamos aquí es demostrar una faceta desconocida de Rómulo Gallegos, o la menos conocida de Rómulo Gallegos. Dice así: está sin duda puesta la confianza de todos los pueblos de nuestro continente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no podrá ser simplemente una más entre las de la Organización de los Estados Americanos, de misión incierta o precaria, artificialmente superpuesta a la realidad, donde en la letra de las leyes ya están debidamente previstas la defensa y la protección de los derechos inherentes de la naturaleza de la persona humana. Por lo cual pudiera objetarse que la Comisión no viene a llenar vacío, no pasando de ser añadidura de formalismos con los cuales se disfraza gana insincera de preservar la dignidad del hombre, aspiración fundamental de la democracia.
Efectivamente, en nuestros pueblos las cosas pasan bajo el paramento de las instituciones jurídicas y políticas, como si en todos ellos la persona humana tuviese suficientemente garantizadas su libertad, su tranquilidad, su dignidad, su felicidad en suma. Pero no es cierto que así ocurra siempre y en todas partes, como tampoco puede ser ya admitido que las fronteras geográficas hagan para un pueblo totalmente ajeno a la suerte de otro, y menos aún cuando un mismo espíritu y análoga historia los traigan ya encaminados hacia un mismo destino, como sucede en la mayoría de los que componen nuestro continente. En las altas esferas del espíritu, donde se mueve el pensamiento conductor de la experiencia humana hacia las realizaciones de la fraternidad universal, por encima de las aspiraciones mezquinas de los egoísmos intransigentes, y más aún de las apetencias de zarpazo y dentellada que todavía pueden estar permitiendo que el hombre sea lobo para el hombre, tanto en el orden individual como en el colectivo de los pueblos, toda actividad que sea ejercicio de buena calidad responsable debe dedicarse a procurar que la inmensa familia humana, sin distingo de razas, de credos religiosos o políticos, tenga una igual, una misma posibilidad de disfrutar el bien de la vida al amparo del orden jurídico estrictamente respetado por todos los pueblos. Sigue Gallegos. Se tiene la impresión de que un trascendental paso en tal sentido se dio en la 6ª reunión de cancilleres efectuada en San José de Costa Rica en agosto recién pasado, donde, atendiendo a justas peticiones de Venezuela, se tomaron determinaciones que pueden caracterizar una nueva etapa en la evolución del sistema interamericano dentro de una estructura jurídica de amplia visión continental. Aspira Venezuela, en firme posición de mantenimiento del principio de no intervención, respetuoso de la libre determinación de los pueblos para el cumplimiento del destino histórico, a que las naciones que pueblan nuestro continente, organizadas bajo el imperio de instituciones democráticas, se ajusten a un régimen de libertad y justicia social fundado en el respeto de los derechos del hombre, para cuya eficacia práctica se requiere dotar a la Organización de los Estados Americanos de los mecanismos que garanticen su efectividad, pues sí es cierto que en todas esas naciones existen leyes que defienden y protegen los mencionados derechos. Desgraciadamente también lo es que en varias de ellas, a la letra de las leyes, no correspondan las prácticas imperantes, tanto por las inclinaciones despóticas de los gobiernos antidemocráticos, que con alarmante facilidad se implantan y se imponen en algunos de nuestros países, como por el apoyo que les prestan los intereses tradicionales acomodados a las prácticas violatorias de la libertad, la tranquilidad y la dignidad humanas. Así que esto quiere decir, desde luego, que en otras partes del mundo no ocurran las mismas o peores cosas. Lamentable es, cabe aquí mencionarlo, que las personas, sujetos reales de los derechos que se nos ha encomendado proteger, no hayan sido dotadas de la capacidad requerida para denunciar los atropellos de que hayan sido víctimas. Abrigo la esperanza de que la institución que integramos progresará en este y otros aspectos hasta coincidir con lo que los pueblos nuestros reclaman y necesitan. El propio estatuto de la Comisión señala caminos para su perfeccionamiento. De nosotros, de nuestro tesoro y de nuestro valor moral dependerá mucho el porvenir de esta conquista aún incipiente que han puesto en nuestras manos los gobiernos del hemisferio, pues el respeto de la dignidad del hombre, la efectiva defensa de sus fueros, debe ser la preocupación fundamental de nuestros propósitos. Yo no quiero inclinar mi espíritu a las comodidades de la La soberanía nacional es materia de obvia y primordial importancia, pero no lo es menos la persona humana en sí, objetivo final, muchas veces olvidado de la acción del Estado y de todas las empresas del engrandecimiento colectivo. Claro que no es tarea de hoy para mañana ponerle limitaciones a los ejercicios de opresión y atropello de los derechos humanos para los cuales parece nacida y crecida una grande y irrepudiable porción de la humanidad,
pero la experiencia que aquí se ensaya dentro de la citada evolución del derecho interamericano no puede ser totalmente infructuosa. Hay sed de justicia en varias partes del continente americano. La padecen pueblos conscientes, poseedores del inviolable derecho de procurarse bienestar material y espiritual, que sean respetados. Y nuestra comisión, obediente al propósito de proteger y defender los derechos constitutivos de la dignidad humana, no puede estar destinada al fracaso como ocurrencia de soñadores, pues lo contrario tiene su razón de ser en las mejores aspiraciones del espíritu americano. Bueno, aquí poner de relieve la posición de Venezuela y un párrafo mucho más largo, donde además de las propuestas de Venezuela, Gallego señala que Venezuela nunca pondría como obstáculo al cumplimiento de las decisiones de la Comisión Interamericana u otros órganos que se crearan el principio de la soberanía nacional, por ejemplo, ¿no? Luego habla de la necesidad de fortalecer la institución de la Comisión y, como les decía antes, esa comisión se creó como prácticamente una cronista que no podía recibir denuncias individuales, y ellos las recibieron, y a diferencia, por ejemplo, de lo que hacía la Comisión de las Naciones Unidas, sí las trabajaron para preparar los informes, e inventaron los informes de países, y con su capacidad y su facultad para hacer visitas in loco y también recomendaciones, hacían informes de países documentadas, con denuncias sobre violaciones sobre derechos humanos, con visitas y en consecuencia testimonios sobre la violación de derechos humanos, y hacían recomendaciones a los estados. Ese es el germen de lo que conocemos como las comunicaciones individuales que se dirigen a la comisión. Y bueno, es pues, preconizar ese derecho de petición individual internacional para la protección de los derechos humanos. Esto en 1960, donde nadie se le estaba ocurriendo que el ser humano era un sujeto de derecho internacional público, ¿no? En un tiempo donde, bueno, estábamos en plena Guerra Fría, en fin, un mundo complejo que se estaba recomponiendo después de la Segunda Guerra Mundial todavía, y donde esta persona, un liderazgo intelectual, político y moral, fue electa para este cargo tan importante, y con este discurso abrió camino, un discurso, abrió un camino para el funcionamiento de una institución tan importante como lo es hoy, y para finalmente un sistema de protección imperfecto como toda obra humana, pero que es fundamental en la lucha por la defensa y la garantía de los derechos humanos en nuestro continente. Hasta aquí lo dejo y pues invito a mis compañeros a conversar, a seguir conversando sobre esto. Muchas gracias. Gracias, doctora Miki. Lo habíamos comentado al comienzo, la idea es que podamos tener este espacio de 15 minutos aproximadamente de presentaciones para luego poder pasar a un intercambio pues, con otros comentarios y otras preguntas. Le damos la palabra a la profesora Margarita López Maya, historiadora. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, una alegría estar aquí. Me voy a parar, me van a disculpar que me quite la máscara, pero me asfixia. O sea, y me voy a parar porque suelo ser muy chiquita, soy muy chiquita y a veces no me veo. Déjame agarrar mucho bien. Bueno, en primer lugar agradecerle a Provea y a Nildis la invitación para abrir este tema, digamos, para poner de relieve una de las figuras civiles más importantes que tiene la historia contemporánea de Venezuela. Además, en una semana muy oportuna, diría yo, en donde la figura de Rómulo Gallego, que tanto luchó contra la barbarie, pues ver una semana en donde los fueros de la barbarie pues, han hecho bastante presencia en la sociedad venezolana de los últimos días. Así que me parece que casi un presagio pues, de abrir el camino para poner de relieve nuestras figuras civiles como aporte y como contrapeso a esas figuras militares y a esa épica militarista que nos ha invadido en las últimas décadas, ¿no? Ojalá estas son iniciativas que hay que celebrarlas,
Y además celebrarlo con la apertura de una dimensión de los gallegos que poco sabíamos o poco conocíamos. Gallegos siempre lo hemos tenido como un novelista insigne, un escritor, un educador. Sin lugar a dudas fue eso, fue un gran novelista, un educador y un político. Y yo lo que quería hacer hoy es desarrollar 2 ideas sobre gallegos. Vamos a ver si lo puedo hacer en los 15 minutos que me tocan, porque ya Claudia sumó una idea que ya me dio muchas vueltas a la cabeza cuando estaba preparando esta presentación, y era la modernidad de gallegos. O sea, hay que tener en cuenta, la primera cosa que quiero hablar es sobre la modernidad de un hombre que nació en 1884, 20 años antes de la generación del 28 y del 36, por lo menos, por decirlo menos. Entonces voy a hablar de esa modernidad de Gallego. Él es el precursor de muchas cosas en Venezuela, entre otras cosas de la modernidad y de la defensa de los derechos humanos, ahora lo sabemos. Esa es una idea. Y la otra idea que quería desarrollar es el gallego político. No tengo más remedio que hablar de eso, porque ese es parte de mi oficio. Y sí voy a tratar de contestar para mí la pregunta: ¿era Gallego un político? ¿Y qué tipo de político era Gallego? ¿Y cuál fue el legado de Gallegos como político? Eso me parece que es importante que lo podamos reflexionar. Entonces voy primero con la idea de la modernidad de Gallego. Gallego nació en 1884 en una ciudad que se llama Caracas, que tenía 55.000 habitantes. Ustedes saben lo que es nacer. Es muy difícil para un caraqueño hoy en día imaginarse Caracas con 55.000 habitantes. Cuando nosotros vivimos la segunda mitad del siglo XX con por lo menos 1 millón y la del XXI con 2 millones. Pero en esa ciudad minúscula, provinciana, donde nació Gallego, Gallego fue capaz en sus discursos, en sus escritos, en sus actitudes, en su pensamiento, sernos absolutamente familiar, como que se nos ocurre que podemos conversar con él y sentir que tenemos referencias comunes, porque él es un hombre moderno. Y a mí me parece que eso es interesante. Yo indagué y dije, de verdad, Gallegos ya era un adolescente, tiene un contexto sociopolítico muy agitado. La Caracas de finales del siglo XX ve llegar a esos hombres, como dijo Tomás Ibarra, en un joven caraqueño, a esos hombres pálidos y peludos que fueron los andinos que llegaron por el tren, ¿verdad?, de Caño Amarillo al final del siglo XX, a una ciudad que era caribeña y mulata. Era verdaderamente un grupo de hombres y mujeres absolutamente exóticos para los venezolanos. Agarraron el poder y se quedaron en ese poder durante 2 tercios del siglo XX, ¿no? Eso lo vivió ya Gallegos de adolescente. Vivió el bloqueo de 1902 a los puertos venezolanos por parte de las grandes potencias, era un joven en esa época. Vivió la Revolución Libertadora de Manuel Antonio Matos. Vivió el golpe de Gómez a su compadre, Cipriano Castro, en 1908, en fin. Hay una serie de eventos históricos que yo creo que moldean ese pensamiento moderno y democrático de Gallego. La última referencia que quiero hacer a su contexto es que Gallego se autoexila en 1930 para evadir que Gómez lo nombre ministro, ¿no? Y se va para España entre 1931 y 1935 en plena Segunda República Española. Gallegos llega con la República y se va antes que estalle la Guerra Civil en España. Y yo creo que hay que tomar en cuenta que estas cosas están de alguna manera figuradas en su obra y concretadas en una idea, digamos, que va a tener una larga trayectoria en Venezuela en nuestro proceso de modernización, que es la lucha del bien contra el mal, escenificada en la novela de Doña Bárbara. En este sentido, Rómulo Gallegos entiende, Rómulo Gallegos, por cierto, es un hombre que se nutre del pensamiento positivista y del pensamiento liberal, a diferencia de las generaciones posteriores que tienen rasgos marxistas, él no. Y él entonces entiende que en Venezuela, en esta sociedad, hay unas pulsaciones barbáricas que él
atribuye fundamentalmente a la geografía, al clima tropical, a la irracionalidad de la naturaleza feraz que tiene esta sociedad, pero que puede ser redimida a través de la educación, a través del cariño, a través del cuidado. Y entonces un poco lo que se ve en Rómulo Gallegos y en Doña Bárbara es Doña Bárbara como la escenificación de esa barbarie que asola Venezuela, que ha asolado a Venezuela con su militarismo, con su autoritarismo, con su autodestrucción, y con una hija que es el pueblo, que puede ser redimida a través de los cuidados de la civilización occidental, de la modernización, del progreso, de la educación, a través pues, de Santo Luzaldo, ¿verdad?, que viene a significar eso, la modernización, la civilización occidental, la democracia, y finalmente el Partido Acción Democrática. Entonces yo creo que esa es la primera idea que yo quería desarrollar, de cómo un hombre que nace en el siglo XIX llega a concebir y llega a aupar un proceso de modernización que a nosotros se nos hace sumamente como personas. Cuando yo leo sus preocupaciones por la tala y la quema, por ejemplo, de los bosques venezolanos, de los daños ecológicos, cuando yo leo esta cosa ahorita que tú acabas de leer del discurso de los derechos individuales, él era profundamente defensor de los derechos individuales. Cuando leo sobre su pluralismo, sobre la necesidad de pluralismo en la sociedad, yo digo, claro, este hombre nació en el siglo XIX, podríamos sentarnos y estar de acuerdo con una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, lo dejo hasta ahí porque quiero avanzar sobre la segunda idea. La segunda idea tiene que ver con una más polémica que ha sido el gallego político. ¿Qué tan político era Gallego? ¿Y cuál ha sido el legado de Rómulo Gallegos? Rómulo Gallegos, sin lugar a dudas, tuvo una trayectoria política muy preeminente. Rómulo Gallegos fue un hombre dedicado enteramente a la novela, a la escritura, fue un gran educador, fue muy joven, se fue a Barcelona, estuvo dirigiendo un instituto de varones en Barcelona, después llegó a Caracas y finalmente fue el director del Liceo Caracas, del antiguo colegio, Liceo Federal de Varones de Caracas. Y siendo el director de ese liceo, pasaron por allí las generaciones del 28 y del 36, que él marcó profundamente. Y hay una anécdota. Yo estuve releyendo a Simón Alberto González, que fue un amigo y admirador entrañable de Gallegos. Volví a leer algunas cosas de Liscano, que también admiró muchísimo a Gallegos, Isaac Pardo, que estaba con él en la mañana del golpe de Estado del 24 de noviembre. En fin, una de las anécdotas, de las tantas anécdotas que voy a decir aquí, es que cuando estaba en el Liceo Caracas todo el mundo le tenía miedo. Rómulo Gallegos infundía respeto, infundía dignidad e infundía miedo, ¿no? Los muchachos decían que ponían una persona en la puerta del aula cuando iba a hacer tremendura por si acaso Gallegos aparecía por ahí para todo el mundo por ese derecho. Y yo me quedé pensando en esa anécdota, porque yo creo que Rómulo Gallegos cultivó una imagen de dignidad y de respeto como su capital político en Venezuela. Eso que algunos llaman, es una figura moral, es una figura ética dentro de la política para Venezuela. Simbolizó la ética y la moral de la modernización y de la democracia. Y creo que lo cultivó a sabiendas que él representaba eso para Venezuela y que él representaba eso para Acción Democrática. Y como tal, fue el senador, el único senador que estaba en el Congreso de López Contreras, y dice González que fue el primero que tomó un derecho de palabra para criticar a un gobierno por las decisiones políticas que había tomado ese gobierno, el de López Contreras, de expulsar a los estudiantes del 35-36 y de disolver los partidos políticos de izquierda en ese momento. Fue concejal durante la época de Isaías Medina Angarita, fue fundador de Acción Democrática y presidente de Acción Democrática, fue el presidente simbólico de Acción Democrática y volviendo a la modernidad en el año 41 contra Isaías Medina Angarita. Él salió en campaña electoral como van a salir después del 58 nuestros políticos modernos, a dar mítines
a dar discursos, a hablar con la gente, a dar a conocer el partido y el proyecto de modernización que ese partido tenía. Y lo aceptó sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar, que podría, pienso yo, hasta hacer el ridículo en aquello, ¿no? Y sin embargo, este hombre se levanta con esa dignidad, con esa inspiración de respeto que él emanaba, y Acción Democrática lo usaba como ese capital político que tú usas para un ser que es el símbolo ético de la democracia y de la modernidad en Venezuela. Y él lo aceptó y lo cultivó en su vida pública y en su vida privada. Y fue un hombre que realmente hasta el sol de hoy para nosotros es intachable, ¿no? Como figura política, muy distinto a nuestros machismos, fue un hombre de un solo matrimonio, fiel a esa mujer, a los de Teotiste. En su vida pública fue un hombre honesto hasta la exageración. Y voy a terminar con una cosa que yo escribí sobre mi tesis doctoral, fue sobre el trienio de Acción Democrática. Por supuesto, tuve que entrar muy a fondo en la presidencia de Rómulo Gallegos, sobre todo en el golpe de Estado del 24 de noviembre. Para aquellos que dicen que Rómulo Gallegos no era realmente un político, él mismo va a decir, cuando se le pregunta, yo no soy un político porque yo no busco el poder. Sin embargo, una parte importante de su vida, él se comprometió en la política para impulsar un proyecto de modernización y democracia para Venezuela. Bueno, el 24 de noviembre, yo creo que fue un día en donde Rómulo Gallegos tuvo con sus acciones uno de los mayores impactos políticos en pro de una democracia en Venezuela. Yo revisé todos los archivos de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, todos los telegramas que salieron ese día para Washington y los días posteriores. Y Rómulo Gallegos, otra vez el novelista, al mediodía de ese día, él estaba acompañado de Isaac Pardo, al mediodía de ese día estaba rodeado de militares, le allanaron la casa, entraron a ponerlo preso y se lo llevaron para la Academia Militar. Él va a estar en la Academia Militar entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre cuando sale al exilio, expulsado por la Junta Militar. Y en esos días él escribe dos textos que son de un impacto político de la época y en la historia, como dices tú, Claudia, dos piezas. Una de ellas, a la que voy a hacer referencia solo de pasada, que es una carta al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. El único viaje que él hace fuera de Venezuela en su presidencia es a los Estados Unidos por invitación de Harry Truman. Y se pasó aproximadamente 15 días con ese presidente. Se fueron en tren para Missouri porque iban a... Sí, me falta, pero sí quisiera darme 3 o 4 minutos para terminar esta historia porque me parece que es muy importante. O sea, me parece que se conoce poco. Tuvo varios días, se fue en tren hasta Missouri para inaugurar la estatua ecuestre de Bolívar que habían puesto allí. Estuvo en Washington, tuvo una invitación de Nelson Rockefeller, en fin, él dio sus vueltas por ahí. Pero lo que quiero decir es que Harry Truman y Rómulo Gallegos se conocieron mucho en esos 15 días, porque estuvieron juntos en ese tren y hablaron mucho entre ellos. Y cuando esto sucede, Rómulo Gallegos va a escribirle una carta personal a Harry Truman. Y Harry Truman se va a sentir en la obligación de responder esa carta personal. Y en esa carta personal se respira la dignidad, el respeto y la admiración que Harry Truman sentía por Rómulo Gallegos, fruto de ese contacto personal. Pero más importante políticamente que eso fue la carta que él escribió al pueblo de Venezuela y que le entregó a su médico personal, Humberto García Rocha, que había sido ministro de Educación de la Junta Revolucionaria, y que distribuyó al país. Pero Gallegos se llevó eso para el exilio y al llegar al aeropuerto de La Habana la leyó. Y en ese manifiesto al pueblo de Venezuela dice dos cosas, y discúlpame porque me faltan 2 minutos para eso. Dice dos cosas que a mí me parecen que hacen una pieza histórica y que tiene un impacto político muy importante. Una, hace un diagnóstico de por qué ha caído.
Y el diagnóstico es absolutamente claro, que ilustra que él sabe, está perfectamente consciente de que ha caído, porque esa lucha que él ha emprendido del mal contra el bien ha ganado el mal, ha ganado la barbarie, el militarismo, el autoritarismo. Eso él lo dice con toda claridad, que eso es una cosa que arrastramos desde la ruptura del lazo colonial, y ahí está y llegó por su fin. Y dice también todas esas fuerzas reaccionarias que tiene la sociedad venezolana, que no están dispuestas a transformar el status quo para que pudiera haber una sociedad más justa, más equitativa y más libre. Pero lo más tremendo de la carta es que entonces él dice directamente que una persona de su absoluta confianza le ha dicho que ese día del 24 de noviembre en el cuartel de Miraflores había un militar de potencia extranjera en acciones conspirativas. Eso fue una bomba. Eso que lo dijera en La Habana inmediatamente. Yo lo recogí en Chile, en una prensa de Chile. Eso dio la vuelta y Harry Truman mandó a parar el proceso que en ese momento se estaba dando. El embajador en Caracas, de los Estados Unidos, Antonelli, sabía perfectamente que ese golpe se iba a dar, eso podemos hablar en otro momento. Y en un momento determinado decidieron que era inevitable y que mejor los Estados Unidos se metían en eso, y mandó a todos los funcionarios de la embajada a que ni se les ocurriera salir por el centro de Caracas. Y este agregado militar, en efecto, estaba en Miraflores el 24 de noviembre. Bueno, pero tengo que hacer este cuento cortico. Voy a terminar diciendo lo siguiente. El Departamento de Estado, por consejo de Donelli, del embajador, iba a reconocer a la Junta Militar el 10 de diciembre. Y eso se paró, se paralizó. Se abrieron unas averiguaciones, investigaciones, porque Harry Truman mandó a averiguar si en realidad había algún indicio de que ellos estaban metidos en ese golpe, ¿no? Por una parte. Y por otra parte comenzaron a actuar los mecanismos de la Organización de Estados Americanos, que se había fundado ese mismo año, y los Estados Unidos consultó al resto de los países de América Latina sobre cómo actuar ante ese golpe de Estado. En la carta que le hace a personal, que le hace a Rómulo Gallegos, y que Rómulo Gallegos va a aceptar las explicaciones que hace el gobierno de los Estados Unidos, él le dice que él está profundamente afectado por la interrupción de la democracia en Venezuela. Entonces, en vez de reconocer a la Junta Militar, esa carta de Gallegos produjo un reconocimiento no el 10 de diciembre, sino el 25 de enero de 1949, 2 meses después, poniendo en ascuas, digamos, a la Junta Militar durante todas esas semanas. Con eso, ¿qué quiero decir? Que uno puede hacer política de diferentes maneras, ¿no? No sé si es Juan Liscano el que dice, bueno, o si es Simón Alberto González, pero uno de ellos dice, indudablemente Rómulo Gallegos no era un discípulo de Nicolás Maquiavelo, pero era otro tipo de político y tenía un capital moral y ético que sirvió a la sociedad venezolana y que desafortunadamente en este momento nosotros nos falta, digamos, en la política figuras como la de Rómulo Gallegos que inspiran respeto y dignidad en momentos de dificultad. Gracias. Gracias. Serán muy seguidos los historiadores, pero le vamos a dar la palabra a Neyer Ochoa, también historiador y investigador. ¿Se escucha bien? Yo creo que Sí. perfecto. Bueno. Pueden quitarte el tapabocas, no hay problema, nosotros lo tenemos. Así que sirve para hablar un poco. Bueno, muchísimas gracias, agradecidos por estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a tratar de ser breve, sí, por eso mismo. Voy a hablar de 2 cositas muy precisas, ellas dos. Uno, el costo y el riesgo, pero también la aventura de traer cosas del pasado a la contemporaneidad. Y otro, la tensión entre civilización y barbarie presente en nuestro continente, en Venezuela, y en la obra de Gallegos y en la política venezolana. A mediados de los años 70, Germán Carrera Damas publicó un texto que tenía como título Entre el bronce y la polilla.
Ya él venía estudiando lo que significaba el culto a Bolívar para la sociedad venezolana con su famoso libro que salió publicado en el año 68. Ahí advertía cómo se transformó un culto que era del pueblo en un culto para dominar al pueblo, así mismo lo dice en su libro. Me llama la atención este título, Entre el bronce y la polilla, porque son dos efectos del tiempo. El bronce, de la magnificencia del culto exacerbado, y la polilla, que crea el olvido total. Ambas, nosotros si nos ponemos a ver, son perjudiciales. Una figura exacerbada mucho, por completo, termina de desdibujarse, es decir, lo que se lleva al culto pierde su uso, pierde su valor. Walter Benjamin, en un texto sobre la reproducibilidad técnica de las obras de arte, hablaba de una etapa dentro de esta que era de valor cultural, y eso tenía un significado, pero también tenía una desventaja, que era que lo que se coloca en un pedestal, lo que se coloca en un altar, muchas veces no sirve para movilizar. Esto pasó con Rómulo Gallego. Después de su muerte y con la creación del premio Rómulo Gallego, hubo una generación completa de estudiantes de literatura, de literatos y de escritores. Tenían cierta aversión hacia el personaje porque lo identificaban con la historia oficial. Por otro lado, la educación básica, media y diversificada en sus programas de texto puso la obligatoriedad de leer ciertas obras de la literatura venezolana, incluida Doña Bárbara. Esto, digamos que se implementó de una manera bastante, digamos que traumática, y creó dentro del imaginario colectivo que las personas nombraran o dijeran o hablaran sobre Doña Bárbara o sobre Gallego sin leerlo. Esto fue ampliamente estudiado en estos programas de texto y salió muchas veces en columnas y en programas de opinión. También se pensó que la sociedad venezolana había alcanzado un nivel lo suficientemente alto como para no hablar de civilización y barbarie. Es decir, ¿a quién se le ocurría hablar de civilización y barbarie, de que la barbarie estaba amenazando en la Venezuela saudí de los años 70? Es decir, era un despropósito. Digamos que Venezuela en su etapa evolutiva había alcanzado el cenit, ¿no? Entonces, quiero traer a colación este debate porque ¿qué significa esta novela gráfica y qué significa esta puesta en escena de Gallego? Bueno, significa mucho porque para mí la historia es un juego de montaje. Son escenas que nos vienen del pasado y el historiador trata de montarlas, darle cierta especificidad, con un rigor, ¿no? Un rigor técnico, un rigor metodológico, pero también hay algo que allí es muy importante, que es el aspecto político. El aspecto político de quien escribe. ¿Por qué lo hace y para qué lo hace? A veces el historiador no se hace esa pregunta conscientemente, pero es algo que es inherente a su oficio. Lo digo porque cuando traemos objetos del pasado y cuando traemos personajes del pasado, eso tiene un costo, tiene un precio. Pero digamos que se paga con creces si sabemos qué hacer con esa fuerza. Yo lo pienso aquí porque creo que hemos sido muy ingenuos, digamos en el plano político. Como historiador uno podría denunciar el anacronismo, eso está mal, hacemos esto, pero como político lo que tendría que ver uno no es la precisión objetiva y metodológica, sino la fuerza que ese personaje trae del pasado para plantear algo en esta contemporaneidad. Y creo que Gallego es eso, es una fuerza, como dijo la profesora Margarita, es un ejemplo ético, es un ejemplo moral y que lo ejemplificó completamente con su vida. Por eso el título que tiene, el subtítulo que tiene la novela, ¿no? Hombre de una sola calle. Le tocó muchas veces escoger con un riesgo muy grande. A lo mejor un político, como nosotros pensamos, el político de oficio no hubiese hecho eso, ¿no? Pero en él estaba fijada la brújula hacia el camino que tenía que recorrer Venezuela. Él muchas veces hizo ajustes en su pensamiento. Nosotros leemos los primeros textos que salen en la Alborada, que son de un corte positivista bastante recio, ¿no? Él inclusive tuvo esperanzas en la llegada de Gómez al poder.
y muchos de su generación, porque bueno, lo que había representado Cipriano Castro para el país había sido bastante devastador, una ruina económica, pero también una ruina moral muy importante. Y con esto entro a lo segundo, que voy, no sé si soy bien, que es la tensión entre civilización y barbarie. Muchas veces yo creo que uno, releyendo los textos de Gallego, hay un cuento de él que se llama El crepúsculo del diablo, que digamos que muestra esta tensión entre civilización y barbarie, pero también muestra una tensión entre vanguardia y tradición. Yo creo que Gallegos no es el hombre que plantea estas divisiones tajantes en donde el pueblo venezolano o es bueno o es malo. Digamos que Doña Bárbara tiene muchas trampas y uno lo ve así, uno lo identifica, bueno, Santos es esto, Maricel es esto, y digamos que se puede leer arquetípicamente así, y bueno, y no pasa nada, se ha leído muchas veces allí. Pero yo creo que Gallego, como buen conocedor de la historia venezolana, como buen conocedor de su literatura, se acerca más a esta frase que dijo Benjamin en algún momento, que todo documento de barbarie es un documento de civilización. Y en su obra eso está presente, es decir, cómo uno desentraña qué es lo bárbaro y qué es lo civilizado en una novela como La Trepadora. Es decir, ¿qué pensar de Hilario Guanipa? Es un trepador, es un bárbaro, de su hija que logra después casarse con las familias más encumbradas del Valle Caraqueño. Es decir, ¿qué es eso que está allí? Yo creo que Gallego va en su obra pensando ya no en este corset rígido del positivismo, sino que lo va integrando en una mezcla en donde entre lo que él después va a denominar la nación venezolana, porque ya se está avisorando un proyecto político. Si uno se pone a ver, las tesis que propugna el positivismo son completamente contrarias a lo que posteriormente va a ser los programas de acción democrática en su inicio. Sí, el positivismo prácticamente dice, bueno, que sin un César, el pueblo venezolano, digamos que la tiene como muy difícil, hay unas condiciones que no son adversas, por ejemplo, este colorcito es un poquito adverso, tenemos unas mezclas ambientales, unas mezclas geográficas que no dejan que progresemos, y luego uno ve que es lo que dice Acción Democrática en el 41 con él a la cabeza y esa generación de políticos importantes, que bueno, el pueblo venezolano es garante de su propia salvación y que es posible que lo haga. Que sí, que el pueblo venezolano tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que Gallegos es un personaje que hay que seguir estudiando, porque pasa como con la independencia venezolana. Ustedes le preguntan, ustedes le preguntan lo de la independencia, ¿y ustedes estudian la independencia venezolana? Sí, chico, pero ¿para qué? Si eso ya se sabe, ya todo lo que se dijo, porque es algo que discursivamente está como sobresaturando. Uno cree que lo sabe, ¿no? Y lo digo, uno cree que lo sabe desde mi posición de historiador. Creo que más allá de un tema acabado, yo creo que son preguntas recurrentes, sino que hay que hacerse nuevas preguntas a ver qué sale, ¿no? No digo que aquí esté la salvación para nada, porque tampoco creo que uno vaya a la historia buscando una guía de autoayuda. A lo mejor uno voltea a la historia y se asusta, pero bueno, en estamos. Muchísimas gracias. Tenemos dificultades con el tiempo, Héctor Torres las va a entender, así que van a hacer uso más comedido del tiempo para que podamos pasar aunque sea un breve espacio de intercambio también de criterios. Adelante. Claro. Lo haré con todo gusto, voy a ser realmente breve porque, bueno, de alguna manera vengo precedido de tres, pero digamos de dos historiadores que ofrecieron un marco bastante relevante, bastante minucioso sobre la obra de Gallegos. Yo no tengo la autoridad para hablar de historia, de hecho me siento un poco fuera de lugar entre voces autorizadas para hablar de la historia, pero yo puedo acudir a mi condición de autor, a diferencia de tener autoridad, pues acudo a mi voz de autor, un poco para tratar de básicamente explicar o ofrecer acá brevemente el proceso de construcción del personaje Rómulo Gallegos para esta novela gráfica. Y lo primero que quiero decir es que, bueno, cuando la gente de Provea se me acercó con el proyecto y me estuvo hablando, me metí en una reunión con el IDI,
a mí me parecía fascinante, pero a la vez me parecía, aterrador. Aterrador un personaje de ese tamaño, un personaje de esa visibilidad, para hacerlo una novela gráfica, porque, ya empezando el hecho de que en una novela gráfica tú tienes que poner al personaje en acción y te obligas forzosamente a acudir a la imaginación, te obligas forzosamente a acudir a poder verlo haciendo cosas humanas, porque los elementos de la historia están allí, pero cuando tenemos que, a través de la imagen, del aspecto visual, tenemos que representar al personaje, entonces tenemos, digamos que tenemos dos problemas. Uno, tratar de decir algo de una figura muy conocida y muy prestigiosa y muy importante dentro de la historia contemporánea venezolana, por una parte, y por la otra parte no solo eso, sino que eso se le agrega el hecho que tienes que hacerlo para una versión gráfica a través del cómic. Es decir, es el proceso de aprender mucho sobre el personaje, aplicar aquello que yo siempre digo en los talleres y que siempre aplico en mi trabajo, y es que uno tiene que enamorarse de su personaje, comprender al personaje, ver el lado humano del personaje, todo lo que sea posible, porque sin ello no hay manera de pretender ponerlo en acción. El problema con las figuras públicas y las figuras históricas es que tenemos de ellos datos, tenemos de ellos sus hazañas, de ellos los documentos y sus hitos históricos, y así los vamos viendo, pero poco tenemos de ese personaje del día a día, o poco, llega a la gente normalmente, sobre todo cuando vemos una figura como Gallegos que estuvo en la portada del libro de castellano de cuarto año de muchísimas generaciones. O sea, eso es una figura prácticamente hecha en mármol, y una figura hecha en mármol parece impoluta, parece imposible de verla humana. Entonces, a eso se le agregó el hecho de que no era un texto narrativo, no estamos hablando de tratar de poner en prosa cosas, sino que estamos hablando de algo muchísimo más difícil de hacer, que es sintetizar en imágenes, en indicaciones para imágenes, el trabajo que va a hacer el ilustrador, en este caso José Luis Couto, que es un trabajo maravilloso, porque yo le entrego a él un guión de una novela que me hago yo en la cabeza, de una película que me hago yo en la cabeza, y él fue el indicado de convertir eso en la imagen que iba a ver la gente. Era algo sumamente difícil porque, había que sintetizar mucho, pero había sobre todo que verlo humano. Entonces, yo hasta que no encontrara, porque por supuesto yo partí del paper que nos suministró Nelor Ochoa, que fue el punto de partida del trabajo, y efectivamente ahí están los datos, pero para escribir sobre un personaje y convertirlo, para escribir sobre un personaje histórico y convertirlo en un personaje literario, tú tienes que recibir mucha información y luego más o menos tratar de olvidarla, para a partir de allí tratar de entender el personaje y sentir que lo entiendes e intuirlo, porque hay cosas que no están escritas, sino que a través de los hechos del personaje tú puedes inferir otras cosas de ese personaje que no van a estar escritos en ninguna parte. Su capacidad de compasión, su capacidad de amar de esa manera que amó a la esposa, esa cosa rarísima dentro, como bien lo comentó la profesora López Maya, dentro de un imaginario del macho, un hombre conocido de una sola mujer que se le conoció, una única novia, una única esposa, que le guardó luto. Es un personaje dramáticamente muy hermoso, pero el cual uno siempre tiene el riesgo de idealizarlo o de hacerlo muy cursi, si uno se deja llevar por la emoción y por eso que le despierta a uno cuando uno ve una figura tan recta, tan increíble, si lo medimos por la vara de los tiempos. Entonces, el trabajo que hubo que hacer allí fue tratar de comprender mucho, de asimilar mucho una vida y tratar luego de interpretarla y llevarla a mínimos gestos
que lo pusieran humano. Cosas que yo desconocía, que allí estuvimos viendo como que, bueno, eso, una figura como Gallegos nunca imaginamos, o digamos, cuando lo tenemos frente en ese altar que de alguna manera el imaginario ha hecho de él, no imaginamos, por ejemplo, a un adolescente cuyo padre era viudo y que tenía muchos hermanitos que se mudaban con mucha frecuencia porque tenían muchas carencias. O esa cosa que es tan conocida por el venezolano de hoy, y es que la diáspora, bueno, el que está en la diáspora no la está pasando bien, no está de turista, está pasando trabajo, tiene estrecheces económicas. Entonces, ese permanentemente poner al personaje real contrastado con el personaje histórico para poder echar a andar esa novela gráfica, y que con esas mínimas indicaciones que supone un guión donde todo se tiene que ver, o en este caso ni siquiera escuchar, que todo se tiene que ver, bueno, era un gran reto, y lo bueno que pudo haber quedado del trabajo, yo se lo adjudico definitivamente a la maestría José Luis Couto en saber interpretar ese guión, saber que tenemos poco espacio para darle vida a un personaje y efectivamente darle vida. Es la parte de la cual yo puedo hablar. Espero que de alguna manera el lector que se acerque a Gallegos a través de esto pueda ver ese personaje vivo que yo vi y pueda sentir esa emoción que produce ver ese personaje tan humano como puede ser cualquiera de nosotros, y por eso mismo, como es tan humano como cualquiera de nosotros, capaz de una hazaña civilista como la que él llevó a cabo. Pues bueno, de entrada, si eso se logra, de que la gente pueda ver allí ese Gallegos vivo y sentir admiración por ese personaje más allá de los cuadernos de literatura y más allá de la historia patria en letras grandes, pues yo me sentiría feliz de haber contribuido un poco a acercarlo, sobre todo a las nuevas generaciones. Y bajarás tranquilo al seguro. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos contra reloj para poder pasar también al bautizo formal o al nacimiento formal del texto. El tiempo, en función de lo que Anaí nos diga, pues ya se terminó. Hay algunas preguntas, algunos comentarios para alguna dinámica. ¿Tenemos el tiempo? Sí. 10 minutos más y vienen para que comenten. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de Claudia, yo le preguntaría, visto la distancia, ¿qué implicó esa impronta de Gallegos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, de no haber incidido Gallegos en ese cambio de criterio, ¿qué hubiese ocurrido? Podríamos pensar que la CIDH igual es un organismo un poquito inútil. La pregunta para provocarla. A ver, como les decía, en la época en que se creó la comisión, había muchas comisiones en la OEA, que eran comisiones temporales, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se creó como una de esas comisiones, una más. Si no me equivoco, en 1969, prácticamente 10 años después, cuando se le da el carácter de una comisión permanente y se cambia su estatuto y se le da las competencias que reclamaba desde el primer día Rómulo Gallegos. Y que no creo que sea Rómulo Gallegos fue la voz y fue la pluma que escribió ese discurso, pero estoy segura que sus compañeros también estarían de acuerdo con él y actuaron en consecuencia con eso. La Comisión y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hoy está sujeto a muchísimas críticas y ha sido sujeto en diversas oportunidades de intentos de modificación, modernización, mejoramiento, etcétera, a veces con propuestas más bien retrógradas, y entonces no se han producido. Y así vamos porque es una obra imperfecta todo el sistema. Y es una obra imperfecta porque es humana, y es una obra imperfecta porque es un sistema internacional. Y si es un sistema internacional, es muy difícil lograr que por la fuerza los estados cumplan con las decisiones que adopte la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Depende de la voluntad de cada estado cumplirlas o no cumplirlas. Hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades que se pueden traducir en tipo de sanciones económicas, etc. Pero no existe una policía mundial encargada a hacer ejecutar
las decisiones, y esa es parte de falla del sistema interamericano y de los demás. Muchas gracias, Claudia. Profesora Margarita López Maya, hagamos magia para hablar de la relación o la tensión, por lo que podemos entrever de lo que usted comentó, de la relación entre gallegos y el mundo militar venezolano. ¿Fue una relación tensa? ¿Fue siempre en esa contraposición entre lo civil y lo militar? No, fíjate que su ministro de la Defensa, el que le va a dar el golpe el 24 de noviembre, era un amigo personal y entrañable de Ramón Gallegos. Era Carlos Delgado Charbó, incluso estuve en su casa cuando él estaba en España, o sea, había una relación personal con él. Y hay una historia, lo que pasa es que yo no tengo tiempo para echar esos cuentos, los historiadores nos encantan esos cuentos, pero el 19 de noviembre fue la reunión con los militares, antes del golpe, y hay que entender que en el proceso venezolano, tanto los andinos como los militares sentían que ellos tenían el derecho a gobernar a Venezuela. O sea, 3 años no bastan, y menos cuando tú llegas con un proyecto hegemónico como el que llevó a la Acción Democrática y que después tuvo que modificar, ¿verdad? No bastaban para salir de esa cultura política venezolana, militarista, desde el movimiento de Lazo Colonial, que decía que, bueno, que Venezuela es de nosotros hicimos la guerra de independencia y eso es lo que nos toca a nosotros. Bueno, otros se pueden quedar con Colombia, con Ecuador, pero Venezuela es de los militares, era un poco como decía Bolívar, decía Venezuela es un cuartel, ¿no? Bueno, no es tan fácil hacer eso y entonces, claro, una de las cosas que a mí me llama la atención es lo claro que estaba el diagnóstico de la situación, ¿no? Pero según la historia, y esta es la gran polémica de Gallegos como político, se reúne con la Junta, con Pérez Jiménez, Llovera Páez y Delgado Charbó el 19 de noviembre, le hacen el pliego de peticiones y él no negocia. No negocia. Dice, mira, a mí me eligieron, por cierto, que el caudal electoral de Rómulo Gallegos en diciembre del 47 es el mayor caudal electoral en promedio que ha tenido el presidente alguno en Venezuela, ¿no? Entonces, estaba por encima del 80%, no sé cuánto. Yo tengo un trabajo sobre eso, pero hace tantos años que no me acuerdo ni dónde está. Y entonces dice, no, yo no puedo negociar porque a mí me eligió el pueblo y a los militares les toca el cuartel, subalternos al Ejecutivo Nacional. Y él infundió tal respeto en ese momento que cuando salieron de allí, salieron con cabizbajos, ¿no? Cabizbajos, y el embajador inmediatamente dijo, parece que los tipos se echaron para atrás, parece que lo van a aplazar, que no sé cuánto, ¿no? Porque, o sea, la figura, como digo, él inspiraba respeto, había una dignidad, ¿no? Gallegos natural, digamos. Pero bueno, eso no sucede, y hay una historia de Miano del 19, creo que el día anterior del golpe, que con eso voy a decir, en donde creo que Ana Luisa Llovera está en el cuarto de al lado cuando entra Carlos Delgado a hablar con Gallegos, y Gallegos le dice, ¿cómo tú me traicionas de esta manera? Y ya el golpe estaba listo, pues ya él sabía Gallegos que él caía. Y dice creo que es Ana Luisa Llovera, espero no equivocarme, porque ese dato sí no lo revisé para venir acá. Dice ella que ella oyó llorar a Carlos Delgado Charbó. Entonces, para que no tenga una idea de esa tensa relación, bueno, volvieron los militares, volvieron por sus fueros, ¿no? Y claro, la gran pregunta para la historia del Gallegos como político, ¿ha debido negociar o no ha debido negociar? La negociación para la historia. Caín, profa, gracias, de verdad que me espera quedarse toda la noche oyéndola. Pero para Neyer también, porque tengamos la oportunidad, aunque estamos cortitos de tiempo, de poder hacer algún comentario también. Esa visión positivista de Gallegos de la barbarie contra la civilización, vista a la distancia, ¿tenía razón Gallegos? Yo creo que es una gran tentación en estos puntos álgidos donde la humanidad y donde nuestro país está sumido en decir que somos unos bárbaros. Siempre es así. Pero fíjense un momento, si ustedes le preguntan a un caraqueño, lo que está diciendo la profesora, si ustedes le preguntan a un caraqueño de 1899, que fue lo que vio llegar, y ese dicho, bueno, es un poco de bárbaro, peludo,
que hablan diferente a nosotros y que son un desastre. 40 años después, 50 años después, ¿cuál era la imagen que tenía sobre los andinos en el poder? ¿Sabes? Y aún hoy, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, los andinos son metódicos, sí, la dictadura está bien, lo que ustedes quieran, pero bueno, desarrollaron el país. ¿Cómo en 50 años cambia eso? Es decir, si en el año 400, no sé, cuando llegan a invaden a Roma, bueno, los que invaden a Roma todos son bárbaros, pero 400 años después no son bárbaros, son otra cosa. Entonces por eso yo quiero siempre dejar eso allí de que todo documento de civilización es un documento de barbarie. Por supuesto que en el momento histórico en el que tú te encuentras, tú tratas, por lo menos Gallego trató de que esas fuerzas de la civilidad, esas fuerzas de la civilización en sí triunfaran porque él sabía cuál era el costo de la barbarie. Es decir, estamos hablando de un hombre que la vivió, la experimentó. Entonces, siempre es un juego dual, siempre es un juego dialéctico. Y bueno, por supuesto que ahorita la tentación de uno es decir, bueno, sí, somos un poco de bárbaros y aquí esto no queda nada, la hierba no va a nacer más, y entonces siempre es una tentación. Pero créanme que bueno, no viendo hacia el futuro, sino viendo el pasado, es un juego que siempre está, es un cambio bastante raro. Es el corso y el ricorso de la historia, como decía Vico. Gracias, Gallego. Héctor, y cerremos con ¿qué personaje te parece que merecería una historia contada de esta manera como Gallego? Otro personaje de la historia venezolana, porque este caballero se nos fue a Roma. No, mira, muchos. Creo que el formato permite acercarle sobre todo a las generaciones más jóvenes y acercarse a lo humano, a muchos personajes. Nombra un personaje que pienses que merecería algo así. Bueno, a ver, Pico Salas, por ejemplo, es un personaje muy poco conocido para los venezolanos en general y muy valioso. Yo digo, poder llevar a las más generaciones la figura de Pico Salas, que los puedan leer, que los puedan ver humano y puedan entender su dimensión, sería maravilloso. Te dije uno porque me pediste uno y el tiempo apremia. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces al bautizo. Yo quisiera hacer el reconocimiento público, y lo he conversado mucho con Anaí, amiga muy querida por mí y con mucho respeto también. El reconocimiento, más allá de cualquier otra consideración, siempre hablamos de obras humanas que pueden ser mejores, siempre, pero el reconocimiento al esfuerzo de Provea por esta línea de trabajo de recuperación de la memoria y que entiendo que forma parte también de esta denuncia que ha hecho Provea, o al menos parte de su equipo, sobre lo que han llamado el daño antropológico, que es otro tema muy polémico sobre el cual valdría la pena hacer alguna discusión pública, y el reconocimiento al ILDIS también, porque en esta situación en la que nos encontramos sin el músculo del ILDIS sería realmente imposible que esta otra idea de Gallegos estuviese en nuestras manos. Felicitaciones de verdad por el equipo y gracias, profa, gracias, gracias, doctora Claudia, y también gracias a Héctor. Adelante. Bueno, Rafael quería echarle cocuya a él.